Contexto económico. Sí, vamos al contexto económico. Ya está ahí en la línea telefónica Daniel González, economista. Y Daniel, te he estado siguiendo en tu timeline de Twitter y la verdad de las cosas es que estás poniendo ahí algunas cosas que son muy ciertas y que desgraciadamente vemos la fragilidad de nuestra moneda frente al dólar. Dependemos de la cuenta de Twitter de Mr. Donald Trump. Si el señor Trump se ve condescendiente, sube un poquito el peso frente al dólar. Si es contundente, como han sido los tweets de esta mañana, donde le dice a Peña, si no vas a pagar el muro, mejor ni vengas. Y vemos cómo está afectando también ya al peso frente al dólar, pues nos damos cuenta de que nos tienen en sus manos, en los dedos de un mandatario que al escribir un tuit hace que se volatilice la posibilidad de la apreciación de nuestra moneda. Sí, Marcela, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, los radioescuchas de Contextos, a ti, a Juan. Y bueno, en otro de los tweets también que manda Donald Trump dice que el Tratado de Libre Comercio ha sido unilateral, ¿no? En donde el único beneficiado ha sido México, y que en ese sentido pues a Estados Unidos no le conviene, ¿no? Es parte del discurso, me parece que completamente visceral, pero una cosa es que el presidente de Estados Unidos actúe con víscera y otra es que sea tonto y que no tenga visión para hacer negocio, ¿no? A mí me parece que este sentimiento de indefensión está en el terreno de la comunicación y de toma de decisiones en materia política. ¿Y por qué te lo comento, Marcela? Porque la semana pasada se presenta el decálogo para la negociación con Donald Trump que pensaban llevar Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, y Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, donde se buscaba redefinir la relación de México con el nuevo gobierno de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, en este decálogo ya se había visto que se olvidó por completo pues el papel importante que tiene Canadá dentro de este Tratado de Libre Comercio, y que tuvimos una respuesta pues amarga por parte de Canadá, en donde básicamente dice que él no se va, que ellos no van a comprar el pleito que traen México y Estados Unidos, ¿no? Disculpará la analogía el radio escucha, pero es como cuando vas con un amigo por un callejón oscuro y te encuentras pues unos malosos, ¿no? Y tu amigo se va corriendo, perdón la analogía, pero así lo visualicé. Y bueno, retomando el tema del decálogo, se busca asegurar el libre flujo de remesas, que el año pasado tuvo pues un monto de los 24,000 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Yo creo que lo que deberíamos de estar pensando es cómo flexibilizar esta recepción por parte de las remesas para los mexicanos que están aquí en el país, cómo le facilitamos el envío de remesas a los que están en Estados Unidos, porque es el siguiente tema que va a tocar Donald Trump, dada la cantidad de recursos que emigran de Estados Unidos a México, ¿no? Me parece que es evidente que es el siguiente paso que se va a tomar, pero todavía no veo decisiones efectivas que se estén tomando al respecto, ¿no? Y te comento un ejemplo muy sencillo. Todos sabemos el tamaño de comisiones que cobran el sector financiero aquí en México por cambiar las remesas de los mexicanos aquí en el país. Bueno, ya estaríamos esperando que en materia financiera se estén tomando medidas para flexibilizar o para que se coadyuve a la situación que se está presentando en el país, ¿no? Una moneda de cambio que tenemos y que se plantea dentro de este decálogo tiene que ver con los mercados de armas, pero sobre todo con los mercados negros de flujos de dinero, y mucho de lo que podemos hacer me parece que tiene que ver con el funcionamiento adecuado de los mercados financieros de México con respecto a Estados Unidos. Pero las otras 4 propuestas que se están presentando de las 10 que tienen que ver con el tema económico me parecen muy ambiguas, y todo en función de mantener esta relación con el presidente de Estados Unidos, que ya vimos que es visceral, que ya vimos que es reactivo, ¿no? México presenta este decálogo y manda a sus ministros a negociar, y antes de que lleguen toma la decisión de poner el muro, dando un mensaje de yo no quiero que vayan a pensar que tomé decisiones después de que llegaran estos personajes a mi país, ¿no? Y el día de ayer el presidente dice que va a evaluar si es conveniente o no ir a Washington, y en ese momento le responden que si no va a pagar el muro, mejor ni venga.
todas las respuestas por parte de la presidencia de Estados Unidos son reactivas. Bueno, en ese sentido ya sabríamos qué debemos de estar haciendo, ¿no? Y que es muy concreto en el sentido de empezar a trabajar en el mercado interno. Recordemos que así como se presentó este decálogo para fortalecer el tema de la relación y de la negociación con el Tratado de Libre Comercio, también se firmó un acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar a principios de año, y que planteaba, entre otras cosas, el cumplimiento fiscal opcional simplificado para facilitar el pago a las micros y pequeñas empresas, el incentivo a las micro y pequeñas, la repatriación de capitales pagando solo el 8% del ISR, fomentar la inversión productiva, pero ninguna de estas propuestas las hemos podido ver aterrizadas ni que empiecen a generar resultados en función del comportamiento del mercado interno mexicano. Creo que ahí es donde debemos de estar trabajando, creo que ahí es donde debe estar trabajando la Presidencia de la República, y entender un poquito que cada decisión, cada información que toman con respecto a la relación de Estados Unidos, viene una respuesta que no siempre suele ser agradable. Entonces, bueno, tenemos otras áreas de oportunidad que deberíamos estar trabajando, como te digo. Ya se mandaron emisarios, por ejemplo, a Canadá para platicar sobre cómo quedaría el nuevo acuerdo bilateral con Canadá, porque es inminente que el TLC va a tronar, si me perdonan la expresión. Bueno, el paso es buscar acuerdos bilaterales con Estados Unidos, pero también acuerdo bilateral con Canadá, que representa el 8% de nuestra actividad económica y es nuestro segundo socio, nuestro socio comercial, ¿no? También tenemos ahí las relaciones con China, que en los últimos 7-8 años representa menos del 1% de la inversión extranjera directa que ha llegado a nuestro país, Marcela. Esta me parece un área de oportunidad fundamental, y que en el foro de Davos el presidente chino levantó la mano y dijo: aquí estoy para quien quiera negociar acuerdos comerciales. Y el otro tema importante es: Japón representa menos del 5% de la inversión extranjera directa que ha llegado en los últimos años a México, que puede ser otro socio comercial importante. Es decir, en este escenario de dificultad, pues hay que buscar áreas de oportunidad y hay que buscar mecanismos para enfrentar esta situación. Si bien es cierto que la inversión extranjera directa que manda Estados Unidos a México nos representa prácticamente el 40% de todo lo que se invierte en nuestro país, nuestras exportaciones son el 85% de lo que enviamos hacia allá, y mucho del funcionamiento interno de nuestra economía depende de las remesas. Pues no podemos estar esperando que pones la mejilla y después pones la otra y después te dicen vuélvete a voltear, y me parece que no es la forma más adecuada para seguir funcionando, ¿no? Me parece el tema, la participación de los gobiernos de los estados fundamentales para buscar estas nuevas relaciones comerciales con América Latina, que tenemos una relación muy cercana de toda la vida por idiosincrasia, y que son mercados que se han perdido de vista por completo. Ajá. Ahora, ¿hay capacidad de parte del equipo negociador que está allá, encabezado por un canciller que dice que está aprendiendo? Eso me preocupa un poco. ¿O tendrían que integrarse negociadores de otra talla y de otras capacidades? Mi planteamiento es, Marcela, después de estas dos situaciones que se han presentado en este par de días, pues me parece que no hay mucho sentido en estar buscando estas negociaciones, y simplemente en función de las decisiones que se tomen en Estados Unidos actuar, o tener un plan B en función de la decisión que se pueda tomar. Pero me parece un poquito ya estéril que, por ejemplo, el presidente de México vaya a visitar a Donald Trump, porque con su aprobación o sin su aprobación, él seguirá tomando sus decisiones, que, por cierto, a mí me parece fueron las que lo hicieron llegar a la presidencia, pero que ya las cumplió. La renegociación del Tratado Transpacífico, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que se va a dar en estos días porque ya lo anunció, y el muro. Bueno, después de esto, ¿qué más decisiones se van a tomar por parte de la presidencia en Estados Unidos? Por eso es tan importante estar buleando a México, porque fuera de esto, me parece que en términos de proyecto de nación se tiene muy poco, y nosotros lo que estamos haciendo es dar herramientas para que se siga manejando este discurso del otro lado del
del Río Bravo. El día de ayer el Financiero publicaba una opinión de Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, y decía Luis: Donald Trump hizo un cambio radical en su discurso de hoy sobre México, aunque ordenó iniciar el proceso de construcción del muro. Fue un mensaje conciliador que los mercados financieros supieron entender. Ayer el valor del peso frente al dólar se recuperó 45 centavos. Hoy seguramente, no he visto los mercados cambiarios, pero seguramente ya se perdieron esos 45 centavos ganados el día de ayer. Y abre la expectativa de que será posible llegar a un acuerdo entre los países y despejar la incertidumbre que tanto presiona la moneda. Trump dijo lo del muro, pero para impedir el tráfico de drogas y armas, y mencionó que un México próspero era muy importante también para Estados Unidos, un Estados Unidos próspero. Los mercados entendieron el cambio tan radical del discurso, fue muy conciliador y reaccionaron inmediatamente en el tipo de cambio y el mercado bursátil. El muro puede hacer lo que quieran, es su territorio y su decisión soberana. No es algo que en principio pueda modificar el comercio y los flujos financieros hacia México. Para el especialista y director del Centro de Estudios Económicos de la IP, el mensaje fue realista, positivo y conciliador. Pero, a ver, yo me pregunto esto: el mensaje de ayer tarde-noche del presidente Enrique Peña Nieto pudiera haber molestado a Trump de tal suerte que la reacción que él tuvo hoy en la mañana fuera de esta contundencia, es decir, que si no vienes a decirme que vas a pagar el muro, mejor no vengas. Yo creo que no va por ahí, Marcela. Yo creo que las decisiones que está tomando la presidencia de la República en México le están facilitando la toma de decisiones a Trump, porque una cosa es un discurso conciliador y hasta cierto punto ambiguo, y otra es tomar decisiones, que es lo que está haciendo Donald Trump. Entonces, pero ayer no fue ambiguo. Ayer Peña Nieto lo dijo de manera contundente: no estamos de acuerdo con el muro. No, me refiero a los mensajes que manda Donald Trump, en el sentido de su discurso. No deja claro de qué manera le está beneficiando la relación con México si dice que es deficitaria esta relación, y manda mensajes conciliadores y que es importante que México esté bien, pero por otro lado está tomando decisiones que están acelerando la inestabilidad económica en nuestro país. Y perdón, pero un estadista debe tener en cuenta todo el entorno geopolítico, todo el entorno social, porque tarde o temprano le puede afectar. Sí, en el sentido del discurso que da el presidente de la República, es simplemente, a mí me parece, y perdón por el comentario personal, me parece que le facilita la toma de decisiones a Donald Trump, porque se adelanta a lo que da en discurso la presidencia de la República, ¿no? En ese sentido, pues ¿para qué estás dando declaraciones que le dan pauta para tomar decisiones a Estados Unidos? Me parece muy importante. Y el otro tema que tú comentas, en función de lo que dice Luis Fonserrada, y que a mí es lo que me está preocupando, es que si tú checas, ¿no?, las columnas financieras que están apareciendo el día de hoy, todo mundo hace referencia, o por lo menos muchos de los analistas económicos están haciendo referencia a estos 45 centavos ganados por el peso mexicano, pero también hablan de este récord histórico de los 20,000 puntos del Dow Jones. También hablan de que se recuperó la Bolsa Mexicana de Valores, y que se brincó el muro, y una serie de temas que dicen que, a pesar de lo que está pasando con la relación entre México y Estados Unidos, los mercados han reaccionado muy bien. Perdón, pero a mí lo que me parece es que te habla del evidente dislocamiento de lo que está pasando en los mercados internacionales con los grandes capitales, y la preocupación y el sentir que tenemos los mexicanos de a pie con lo que va a suceder, con el tema de la gasolina, con el tema de la variación del tipo de cambio, con el tema de los precios. Y si seguimos viendo nosotros estos efectos en los mercados nacionales e internacionales, donde están circulando los grandes capitales y donde participan los grandes empresarios de este país, se habla precisamente del problema que México tiene que enfrentar, y es el dislocamiento entre la relación macroeconómica y microeconómica que existe en México. Creo que deberíamos estar trabajando en esos temas que sí son coyunturales, que no son coyunturales para la economía mexicana. Y yo sí estas columnas hasta cierto punto las veo con tristeza, porque más que darte certidumbre, a mí me dan el mensaje de que hay un México y que existe otro que no quieren voltear a ver.
Ajá. Oye, ¿no será que el gran problema es que ni Estados Unidos ni México tiene realmente estadistas al frente? Eso pareciera ser y que también está pululando por todo el mundo, ¿no? Este desencantamiento del tema democrático y que para bien o para mal nos ha dado muchos beneficios pues a los ciudadanos de los distintos países, sobre todo el sector de la parte occidental del mundo, ¿no? El retroceso que estamos viendo en materia de derechos civiles que se habían ganado con el tema de el aborto, el tema de las energías verdes, el tema de los derechos de los migrantes, y que de un día a otro dejan de ser relevantes, ¿no? Yo creo que son los temas que debemos de seguir tocando y no dejar que se pierdan, ¿no? Aunque ya en Estados Unidos hay una división importante respecto a algunas decisiones que ha venido tomando Donald Trump a escasas horas de haber tomado posesión, ¿no? Esta persecución de los migrantes, esta decisión de quitar los apoyos económicos del Estado a las instituciones abortistas, etcétera, ¿no? Lo que ha dicho el gobernador de California, lo que se ha dicho en Nueva York, que finalmente son estados donde protegen, donde no persiguen a los migrantes como se persiguen en otros lados. Y entonces, ¿qué fue lo que unificó el voto en favor de Donald Trump el 20 de noviembre pasado? Creo yo que el tema de cómo estaba o cómo quería manejar la relación con México. Y entonces eso es lo único que lo está, digamos, ligando con el sentir de aquella nación. Y nosotros estamos dando más herramientas para que siga fortaleciendo esta visión que al final de cuentas, aunque no nos guste reconocerlo, es lo que le llevó a la presidencia de Estados Unidos. Ajá. Para mí. Justo eso, Daniel. Y entonces, a ver, ¿qué tenemos que observar ahora mismo? Por ejemplo, tendríamos que observar que no entra un solo dólar de inversión a México en papeles financieros y que los depósitos de los mexicanos en Estados Unidos están siendo cada vez más vigilados. Yo creo que sí, ¿no? Pero también una debilidad del mercado interno que tenemos 20 años que no le dimos importancia por la relación económica que se tenía con Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánta gente no se ha quejado por esta relación que teníamos de completa dependencia a los mercados norteamericanos? A nosotros nos hubiera gustado que fuera parte de un proyecto de nación la diversificación de los mercados. Bueno, no se pudo dar bajo un esquema bien planeado. La realidad nos llegó de golpe y bueno, tenemos que enfrentarlo, pero era parte del problema que muchos, me incluyo, veíamos en el funcionamiento de la economía mexicana, la completa dependencia a la relación con Estados Unidos. Pues no vamos a poderlo planear, pero tenemos que enfrentarlo y tenemos que buscar estos nuevos mercados, tenemos que desarrollar nuestro sector industrial, tenemos que fortalecer nuestro sector agrícola para que pueda competir y para que más mercados puedan comprar los productos mexicanos. Ajá. Y ¿qué va a seguir en esta historia? Vamos a hacer escenarios hipotéticos. Vamos a suponer que Enrique Peña Nieto dice, bueno, está bien, no voy. Se tendría que regresar en automático el supuesto equipo negociador que está allá en Estados Unidos y entonces decir, se acabó el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué seguiría en esa historia? Yo lo que creo que va a seguir es que el mismo Donald Trump va a llamar a la presidencia de México para decirle que ya no va a seguir el acuerdo comercial después de que sus especialistas revisen el documento, porque tampoco es una casualidad que haya mandado a su yerno a negociar con Canadá y que Canadá diga que está listo para un acuerdo bilateral. A mí lo que me parece es que el siguiente paso es firmar por parte de Estados Unidos o, digamos, reactivar los acuerdos bilaterales que se tiene con México y con Canadá. Entonces, nosotros deberíamos de estar pensando en un acuerdo bilateral que sea funcional y que nos reduzca las pérdidas que se enfrentarían al desaparecer el Tratado de Libre Comercio, porque parece que es la dirección que se va a seguir, pero también tenemos que estar negociando, tenemos que estar trabajando en un acuerdo bilateral con nuestro segundo socio comercial más importante, que es Canadá, y que lo descuidamos todo este año por el tema y por la importancia que tenía Estados Unidos. Hoy el escenario Canadá apareció hasta que su primer ministro
dijo que no iba a comprar la problemática que existía entre sus otros dos socios comerciales. Pero entonces, tú lo que estás diciendo es que el Tratado de Libre Comercio no tiene otra ruta nada más que la culminación y que Trump se va a adelantar y va a decir adiós Tratado de Libre Comercio. Yo lo que creo es eso, ¿no? Que la presidencia de nuestro país puede tener las mejores intenciones y poner al frente a los mejores estrategas, pero no en el discurso, sino en los hechos. La dinámica del gobierno de Estados Unidos es clara y vamos a seguir con el tema de la salida del Tratado de Libre Comercio, como lo hicieron ya con el Acuerdo Transpacífico, así como también dijeron vamos a seguir con la construcción del muro y como también van a seguir con la retórica de que México pague la construcción del muro. Creo que no va a haber marcha atrás porque ya nos mandó dos señales clarísimas. Ajá. ¿Y esto qué representaría? O sea, no más ingreso de mercancía como se venía haciendo a México, o habrá que pagar aranceles, o de qué manera se puede seguir con esta relación comercial tan importante. Yo creo que a través de los acuerdos bilaterales, porque parte de la estrategia económica de Trump, no sé si no lo esté considerando, pero mientras más radical se vuelva su discurso contra México, más inestabilidad va a generar en el tipo de cambio y entonces vamos a tener más turistas norteamericanos por la depreciación del tipo de cambio, por ejemplo, más baratos nos vamos a volver como proveedores de empresas en Estados Unidos y yo no creo que vaya a ser un rompimiento por completo. Lo que sí creo es que las empresas mexicanas tendrían que reajustar su estrategia de cómo trasladar productos y a lo mejor te van a poner un arancel, pero también probablemente la situación económica te hable que los costos se van a reducir por la variación del tipo de cambio y ahí es lo que buscaba el gobierno mexicano con sus reformas estructurales, ¿no? Que era cómo ser más competitivos con mano de obra barata y con materias primas baratas. Eso es a lo que le hemos apostado hace 20 años. El tema es que ese esquema de competitividad para los escenarios actuales ya no es funcional. Ajá. Vamos a suponer que no Trump anunciara, y se va a adelantar seguramente, anunciara la cancelación del Tratado de Libre Comercio. ¿Enrique Peña Nieto tendría que seguir puesto para su visita a Estados Unidos o tendría que cancelarla? Pues yo creo que ya tendría que estar esperando que le dijeran un no contundente, porque también eso te va dando, digamos, que puntos y te va generando, digamos, que una mejor relación en el escenario internacional, ¿no? México también tiene que cumplir con un papel en el terreno de las relaciones exteriores que es importante, ¿no? Tenemos que seguir cumpliendo con el tema de los protocolos. Yo creo que lo que hay que esperar es que se formalice la invitación. Si no se formaliza la invitación, bueno, pues está más que claro, ¿no? Pero que por parte de nuestro país no quede. Bien, pues vaya retos con los que empezamos 2017 en todos sentidos, Daniel. Creo que hace mucho que no empezábamos un año con tanta turbulencia, con tantas decisiones importantes a nivel Estado, pero también a nivel personal. Déjame nada más cerrar con esto, Marcela. Lo que sí yo creo es que el principal valor que como país tenemos es nuestra gente, ¿no? Y hemos enfrentado otros escenarios de adversidad quizá más difíciles. Sabremos salir adelante de esto, pero que aprendamos las lecciones, ¿no? Que nos está dejando en el camino esta coyuntura. Bien, pues muchísimas gracias, Daniel González, por tu colaboración con nosotros en este contexto económico. Gracias.